Bienvenido, doctor Luis Manuel Aguana. Buenos ¿Me días, escucha? doctora. Muchísimo gusto en oírla de nuevo y verla ahora. Porque ahora la radio se ve, como dice Radio Caracas. Ajá, exactamente, y eso es muy bueno. Además, a mí me gusta mucho, sin que tenga ningún interés económico en ello, hablar por Skype, porque no se acaba, no tenemos que estar corriendo con el tiempo del Zoom. Esto es un comentario extra para ti y para nuestros oyentes, porque ahora todos nos hemos vuelto adictos al Zoom. Así es. Pero había otros que también funcionaban como este, ¿no es así, doctora Buena? Claro. Y de hecho, yo incluso hasta la había desinstalado de la computadora porque todo el mundo Imagínate que lo habla por Zoom, pero lo recuperé. Visto yo recuerdo esa precisa característica de que no tiene tiempo. exactamente. Y yo me acuerdo cuando las primeras conversaciones por Skype eran una maravilla, porque era así como una presa que uno podía ver al interlocutor y bueno, es muy distinto y además sin que estar pendiente de un reloj y que lo estén apurando, ¿no es cierto? Así es. Y antes de que vayamos al punto que ya les anuncié a nuestros oyentes, de que del recurso el amparo que necesitamos, amparo, eso es lo que necesitamos. Quería comentar, y tiene relación con eso tangencialmente, y es que estaba viendo que hubo una condena de esas anónimas que se suceden en nuestro país, y digo anónima porque ponen el Tribunal Segundo de Control de Monagas condenó este lunes a 4 años con medidas restrictivas de libertad a defensor de los derechos humanos Orlando Moreno, acusado de nada menos y nada más que instigación al odio. O sea, cuando no es instigación al odio, es traición a la patria, porque eso es lo que cunde entre nosotros. Y curiosamente, bueno, tengo varios comentarios al respecto, como por ejemplo eso de la instigación al odio, que curiosamente la haya impuesto este régimen que vive del odio, es realmente lo más paradójico que uno imaginarse pueda. Y todo para ello se vuelve una instigación al odio. Si la persona, como en el caso de Orlando Moreno, defiende los derechos humanos de las personas demócratas, está instigando al odio, según ellos. Pero lo que quería resaltar, además de eso, son dos, que le pusieron una medida, una condena muy conveniente, a 4 años con medidas restrictivas de libertad. Entonces, para el régimen es muy conveniente condenar a un defensor de derechos humanos a 4 años con medidas restrictivas de libertad, porque así se asegura de que lo tiene bajo una presión permanente, controlándole qué puede decir y qué no puede decir, si puede hablar en público o no. No conozco los detalles de la sentencia, pero indudablemente es de una presión, una limitación total de sus ejercicios, del ejercicio de sus derechos constitucionales. Y por otra parte, quería hacer énfasis también, hoy ya lo he dicho antes, a lo mejor tú me lo has oído varias veces, querido doctor, pero es que de verdad es algo que me impresiona, y es el anonimato de los jueces del régimen en Venezuela. Porque cuando nosotros vemos las decisiones más absurdas y más confiscatorias de los derechos humanos, vemos que se pone un número de un tribunal, dice segundo de control. ¿Qué pasa con eso? Que eso le garantiza el anonimato al juez que lo hizo, al juez que sirve fielmente, lealmente al régimen, al juez que no es autónomo y que complace a la tiranía. Entonces, eso es algo que yo le sugiero a los medios que deben terminar. O sea, cuando digan quien toma una decisión, por favor, pongan el nombre del juez que tomó la decisión. Porque si bien es cierto que el juez no puede ser juzgado por las decisiones que toma, el juez tiene que dar el frente y tener responsabilidad por las decisiones que toma. Y tiene que poder defenderlas y poder justificarlas. Y eso es una verdad como un templo. De manera que no quería dejar pasar
la oportunidad de hacer el comentario. Y bueno, después de ello, entonces quería que entráramos a hablar de lo otro, de lo que nos ocupa también, que es de justicia y también es de política. Así es. Entonces, no hay que ser abogado ni ingeniero litigante, como su excelencia, para poder comentar esto. Porque es de justicia y es de política, indudablemente. ¿Por qué? Porque está inmerso en ello el sistema de gobierno, estamos por la democracia, pero a la vez estamos acudiendo al único organismo al cual nosotros, quienes creemos en el ejercicio de los derechos constitucionales, porque para eso están allí los derechos para ser ejercidos, podemos recurrir, que es el Tribunal Supremo de Justicia, legítimo en el exilio por perseguido por el régimen, que además no está allí legítimamente. Ya el cuadro está completo y eso es lo que tenemos servido. Es un recurso. Entonces yo te voy a dejar la palabra para que escribas brevemente un resumen. Yo sé que tienes una buena capacidad de síntesis. ¿De qué se trata este recurso? Donde estamos unos cuantos ciudadanos, entre los cuales estás tú y yo también. Bueno, muchas gracias, doctora. De nuevo, muchas gracias por la invitación a su prestigioso programa y también un gran saludo a sus oyentes, que son muchos. Bien, eso que usted comenta ahora en relación al tema de los jueces y el anonimato de los jueces, ajá, se pega ajá, perfectamente con esto que vamos a conversar ahora, de la falta de justicia en Venezuela y por supuesto que tenemos que buscarla fuera. Yo recientemente le escuché a usted en una declaración donde indicaba que el régimen estaba inútilmente escapando de las decisiones de la Corte Penal Internacional, porque efectivamente si están montándose unos juicios para tratar de simular que se están haciendo las cosas en el ámbito territorial, cosa que la Corte lo tiene perfectamente claro, que tiene que haber justicia local para que luego vaya a escalar a la situación internacional, eso tiene que pasar obviamente por un filtro que efectivamente ellos tienen, me refiero a la justicia internacional, para determinar si efectivamente se está haciendo justicia en el país. Entonces, está muy equivocado el fiscal cuando dice que ellos están ocupándose de los casos aquí en Venezuela, cuando efectivamente no lo están haciendo. Lo que están haciendo es encubriendo los delitos que están cometiendo, que son de lesa humanidad. Entonces, cuando nosotros vamos y solicitamos en un tribunal en el exterior que exista un amparo a nuestro derecho a la participación política, no solamente es porque aquí en Venezuela no se puede hacer eso, sino porque quienes lo están haciendo son precisamente quienes gobiernan el país. Entonces aquí la situación es mucho más grave aún. No existe justicia a la cual concurrir en Venezuela y en consecuencia tenemos que ir fuera del ámbito territorial a los fines de poderlo hacer. Y este caso muy particular del Tribunal Supremo de Justicia que se constituyó en el exilio fue porque estos magistrados, perseguidos después de su legítima designación en el año 2017, estos magistrados constituyeron el Tribunal Supremo de Justicia del exilio en el momento inmediato que el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela renunció ante la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente que montó Nicolás Maduro Moros en el año 2017. Entonces aquí estamos hablando de algo que es completamente, no solo legítimo a los fines de la ley, sino también que es la justicia que tenemos que nosotros buscar y perseguir fuera del país. En concreto, en relación al amparo que se introdujo en cabeza de la doctora Adriana Vilanza García, el cual suscribimos la doctora Blanca Rosa Mármol y mi persona, junto con otro grupo de venezolanos que residen en el exterior, estamos solicitando
la restitución del derecho a la participación política, el rescate al derecho a la participación política. En consecuencia de ese rescate, lograr que el tribunal declare la nulidad del llamado memorándum de entendimiento, pues entra, como bien dice el recurso, en evidentísima contradicción con lo ya sentenciado por ese tribunal y lo decidido por quienes actuaban como representantes legítimos de los venezolanos en la Asamblea Nacional del año 2015, la que salió electa el año 2015, y en especial respecto a la ilegitimidad del régimen de Nicolás Maduro Moro como gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Ese memorándum de entendimiento, cualquier cosa que decidan allí, no se puede aplicar a los venezolanos porque esas personas que lo firmaron no representan a nadie, ni siquiera a sí mismos, no representan a nadie aquí en Venezuela. Y el recurso, en un extenso trabajo de la doctora Vigilanza, demuestra en ambos casos, tanto en el caso de la firma por parte del actual presidente de la ilegítima Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la contraparte de la oposición oficial, Gerardo Blay, no representaban en el momento, ni representan en este momento, la voluntad de ningún venezolano. En consecuencia, luego de eso se solicita que el tribunal designe un Consejo Nacional Electoral, porque el Consejo Nacional actual fue designado por un ente ilegítimo. A consecuencia, es más ilegítimo que la propia Asamblea Nacional, que actualmente está en funciones allí en el Palacio Federal. Y en consecuencia se solicita que se designe por parte de ese tribunal en el exilio un nuevo Consejo Nacional Electoral, o un ente que haga sus veces a los fines de que pueda producir elecciones y consultas populares. Ese en muy concreto es el amparo que se está solicitando con esas decisiones, que definitivamente tienen consecuencias en lo que está sucediendo ahora en relación con la búsqueda de candidatos para participar en elecciones ilegítimas en el año 2024. Adelante, doctora. Exactamente, acabas de hacer una muy buena síntesis, y en realidad es difícil porque son muchos los elementos y las aristas que tiene este problema. Vamos a tratar de irlas desmenuzando. Quiero que nuestros oyentes tengan claro el porqué y el para qué de este recurso, ¿verdad? Voy a empezar por uno de los puntos que la gente tiene claro, ¿verdad? Es que estas personas que están, entre comillas, negociando ahora en México y han negociado por medio mundo la salida democrática aquí en Venezuela, en ningún momento fue elegida por nadie. A nosotros nunca nos preguntaron. Por nadie, nunca nos preguntaron a los venezolanos si queríamos que ellos nos representaran. Pero y si considerábamos que... Una cosa bien importante, doctor, y disculpa que le interrumpa, es que ni siquiera la Asamblea Nacional designó a esos representantes. Si hubiera existido un acuerdo de la Asamblea Nacional legítima del año 2015, en el año 2021, cuando se firmó ese acuerdo, si Gerardo Blay hubiera sido designado por la Asamblea Nacional como representante de los intereses de los venezolanos, como consecuencia del voto legítimo de los diputados de esa asamblea, otro gallo cantaría. Pero el problema está de que se constituye una plataforma unitaria opositora, que no sé de dónde que se sacaron debajo de la manga, desde el sombrero, diciendo que ellos representaban los intereses legítimos de los venezolanos. Los únicos representantes que tuvimos hasta el año 2020 fueron los diputados de la Asamblea Nacional de 2015. Ese es otro tema largo que usted conoce muy bien. Y en este momento pretenden hacer unas elecciones basadas en unas decisiones que se tomen en esa mesa de negociación en México, y además que esas elecciones sean
arbitradas por una institución cuyos rectores no son legítimos. En consecuencia, pedimos al Tribunal Supremo de Justicia del Exilio que se designe un legítimo Consejo Nacional Electoral que proceda a hacer unas elecciones legítimas en Venezuela y fuera de Venezuela, porque hay otro aspecto muy importante que contempla el recurso, es que se demuestra que no se pretende incluir a la diáspora venezolana, compuesta ahora por más de 7 millones de venezolanos, para que voten en esas elecciones, porque no existen los mecanismos actuales, e incluso dicho mismo por el mismo rector, Enrique Márquez, que las personas tenían que ser, entre comillas, legalmente residentes de los países en donde están, cuando sabemos claramente que el régimen ha trancado todos los consulados prácticamente en los países más importantes del mundo, y además de todos los trámites electorales están cerrados para cualquier individuo que esté fuera del país en la situación en que están los venezolanos. Entonces, lo que en este momento estamos solicitando es que ese nuevo CNE se aboque a resolver el problema de la participación, porque la nueva constitución, digo nueva, porque fue hecha hace 20 años ya, en 1999, esa constitución nos garantiza el derecho de la participación política y representación propia o ante terceros a través de un sistema electoral legítimo. Eso lamentablemente no está contemplado con los venezolanos que están ahorita en el exilio. Entonces tenemos que meter a los venezolanos en el exilio y tenemos también que meter a los venezolanos en residencia en el país, pero para eso es necesario hacer una limpieza completa y profunda del registro electoral, que en este momento está completamente viciado. Entonces, bueno, esperamos esa justicia por parte del Tribunal Supremo en el exilio, y en ese momento, una vez que exista ese CNE, entonces se podrán, adelantar las acciones que sean necesarias para lograr un verdadero, y cuando digo verdadero lo pongo en negrita y en subrayado, gobierno de transición que puede efectivamente tomar las decisiones sin ataduras y bajo el principio de la separación de poderes que necesariamente tiene que haber en el país para que podamos desplazar al régimen y volver al Estado de Derecho en Venezuela. Así es, tú has tocado un punto neurálgico, como son todos los puntos tocados en este recurso, que realmente es un recurso redactado por la doctora Diana Vigilanza, extenso, meticuloso y denso, completo. Yo sé que a quienes nos oyen les llega mucho y les toca a todos este asunto que tú acabas de mencionar del voto de los venezolanos en el exilio. Porque los venezolanos en el exilio son muchísimos, ya son millones. Y bueno, nosotros vemos que es una corriente que no cesa, la corriente de salida de venezolanos del país, y también sabemos que salen por hambre. Al principio había persecución política, también hubo éxodo por parte de profesionales buscando un mejor nivel de ejercicio profesional, porque aquí el ejercicio de las profesiones se ha ido volviendo algo imposible prácticamente. Y ni hablemos de la educación, pero ya eso sería objeto de otro programa. Pero entonces yo sé que todos quienes nos escuchan tienen gente en el exterior que por una razón o por otra, como lo estoy diciendo, se fue. Y esa gente no por eso ha perdido el derecho a opinar y votar en el cambio de lo que pueda suceder en este país. Y digo pueda, querido doctor, porque bueno, yo estoy como muchos de los venezolanos escaldada en lo que se refiere a elecciones, entre comillas, en Venezuela. Pero para el supuesto de que obtuviéramos el Consejo Nacional Electoral garantizado para unas elecciones, bueno, esa gente, esos venezolanos en el exterior, como estoy diciendo, tienen un derecho incuestionable a votar en Venezuela. Pero entonces el régimen se pone exquisito y quiere someterlos a que tengan
una legalidad en el país de residencia, es decir, prácticamente además someterlo a condiciones impuestas por otros países para la legalidad de su permanencia, para ejercer lo que es un derecho en su país de origen, que es Venezuela, Claro. lo cual también es muy conveniente, como lo que empecé mencionando al principio de este programa, con las condiciones impuestas como al señor Moreno, defensor de los derechos humanos. Entonces todo va una cosa atada a la otra. ¿Para qué? Para impedirnos el ejercicio de nuestros derechos. ¿Por qué? Porque eso les garantiza a ellos la permanencia en el poder indefinidamente. De hecho, con estos diálogos, y sé que quienes nos escuchan están de acuerdo, lo que han hecho es prolongar el tiempo en el poder de esta gente, que además adelanta elecciones, y hasta han mencionado eso recientemente de nuevo, porque ya se hizo una vez, el adelanto de elecciones presidenciales. Entonces, esos son dos puntos de verdad muy importantes, que son el CNE y el ejercicio del voto por parte de los venezolanos en el exterior. Entonces, hay un punto adicional que pedimos aquí en nuestro recurso, que es de la democracia venezolana, pienso yo, sin autoatribuirnos representaciones como hacen otros, porque no es nuestro estilo, pero lo que quiero decir es que es un derecho que tenemos todos. Este diálogo llevarían, doctora, a un presunto memorándum de entendimiento, ¿verdad? Que sería lo que regiría, lo que sería después, a los fines de nosotros, poder alcanzar la restitución de la democracia en Venezuela. Nosotros en este recurso, en el petitorio, claramente solicitamos que el Tribunal Supremo de Justicia, legítimo, en sala constitucional, declare que el memorándum de entendimiento es nulo, porque es contrario a nuestro derecho a la participación política directa a través de representantes debidamente electos, ya que los suscriptores del mencionado memorándum de entendimiento identificado en este escrito se han atribuido una representación del gobierno y del pueblo de Venezuela que no ostenta. Yo quisiera detenerme un poquito aquí, porque nosotros estamos impugnando tanto la representación nuestra como la representación del régimen, ¿verdad? Porque los que se autoerigen en representantes nuestros, como dijimos al principio, no fueron electos, pero tampoco representan al régimen o al gobierno, quienes pretenden fungir como tales en ese memorándum, porque se trata de una persona que está en el poder legislativo y no del ejecutivo. No es cierto, se trata de Jorge Rodríguez. Claro, está en el poder legislativo, pero el problema aquí, doctora, y es lo que yo considero grave, es que esa representación que no tiene en este momento la representación opositora, o quien se dice representación opositora de la plataforma unitaria de la oposición, tampoco tendría en este momento, ya estamos hablando de octubre de 2022, aun cuando salga la Asamblea Nacional a través de esta comisión delegada, dándole representación a Blay y al resto para hablar con Maduro, tampoco sería legítima esa representación, no solamente porque ya la Asamblea Nacional cesó de funciones, sino que el gobierno de Nicolás Maduro Moros es completamente ilegítimo, como se demuestra en el recurso. No solamente por todo aquello de la misma declaración o declaratoria o acuerdo de la Asamblea Nacional, donde se reconoce la sentencia que se dictó en Bogotá, en Colombia, condenando a Nicolás Maduro Moro a 18 años y 3 meses por lavado de dinero y otros delitos conexos. Entonces el tema aquí está, ¿quién está allí hablando de qué cosa y representación de quién? Entonces cualquier cosa que se pueda hablar ahorita internacionalmente
para decidir el futuro de Venezuela necesariamente debe pasar por una elección. Ya no existe representación en ninguno de los llamados representantes populares, ni de la oposición, ni del gobierno, o del régimen, como quieran ustedes. Lo importante aquí es que la comunidad internacional, y ahí es en donde yo voy a hacer énfasis en esta conversación, es porque la comunidad internacional es la que debe efectivamente reconocer de una elección legítima a los legítimos representantes de Venezuela, no de la oposición venezolana, de Venezuela. Y eso debe salir de una elección legítima. Antes se montaron a Juan Guaidó Márquez en el lomo como el presidente encargado después del 23 de enero de 2019, como consecuencia de una disposición constitucional establecida en el artículo 233. Está bien, pero eso, hasta eso, ya definitivamente no puede seguir siendo sostenible desde el año 2019 a esta parte. En consecuencia, los Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, cualquier otro país importante que haya suscrito documentos en relación con Venezuela, tienen que aceptar necesariamente la decisión del pueblo venezolano establecida a través de un órgano legítimo como lo es el Tribunal Supremo de Justicia en el Exilio, que por cierto fue constituido en la sede de la OEA en el año 2017 como consecuencia de las disposiciones que tomó la misma Asamblea Nacional por la consulta popular del 16 de julio de 2017. Entonces, esa situación es un pendiente que tiene la justicia con nosotros los venezolanos, y eso efectivamente tiene que ser dirimido ahora o establecido por ahora por el Tribunal Supremo de Justicia en el Exilio, porque esa decisión tiene implicaciones profundísimas en relación a lo que va a pasar aquí en Venezuela. Yo comentaba en relación al exterior, porque me preguntaban, bueno, pero es que esa decisión nadie le va a parar, porque está tomada en el exterior y no pueden hacer efectivo esa decisión porque están en el exilio, y el régimen no le va a parar, como bien decimos aquí los venezolanos. No importa que el régimen no le pare. El problema es si efectivamente sale legítimo un Consejo Nacional Electoral designado por ese tribunal y se convoca un proceso electoral. Esas elecciones que salgan de ahí, o el que salga electo efectivamente por esa elección, necesariamente tiene que ser reconocido por la comunidad internacional. Y en consecuencia se tendrán que tomar las decisiones para el desplazamiento consecuente de las personas que en este momento están atribuyéndose el poder en Venezuela. Porque aquí en Venezuela existe, sí, efectivamente, una autodeterminación que es un principio fundamental en la comunidad internacional, que es el principio de autodeterminación de los pueblos, y más aún en Venezuela, cuando se nos dejó a nosotros que directamente decidiéramos los asuntos que nos concernían de orden público. Entonces, esa sentencia que está en las manos ahorita de los jueces del tribunal, de la Sala Constitucional, del Tribunal Supremo de Justicia en el Exilio, es trascendental. Así es. Doctor, voy a interrumpir porque tenemos que ir a una pausa, pero no sin antes decir que yo podría suscribir esas declaraciones que usted acaba de dar. Vamos a hacer una pausa y continuamos con otros aristas de este recurso. Entonces, volviendo a la trascendencia internacional de lo que se decide por el Tribunal Supremo Legítimo en el Exilio en relación a este recurso, que me parece importantísimo que lo haya recalcado, yo quería hacer el comentario de que no deja de sorprender cómo estos representantes internacionales y de otros países se sienten a dialogar con personas que no están representando, valga la redundancia, de la población y de lo que estamos tratando de recuperar la democracia, como de la parte de los representantes del régimen. Entonces, por eso es que yo digo
que precisar, porque también es un problema de pretender que no está pasando algo, porque decir que, o sea, sentarse como si de verdad no hubiera la identidad también explicada, es hacer la avestruz, es pretender ignorar lo que está pasando y peor aún, permitir que se presente como una solución que no lo es. Entonces, eso tiene que ver también con lo que yo decía de el anonimato, esa ilusión de la responsabilidad, porque es eso mismo lo que está sucediendo aquí, porque las personas siguen haciendo una pretensión de solución de un grave problema como es el que tenemos aquí en Venezuela, y eso en realidad no se está logrando. Entonces yo quería reconsiderar aquí, ya que tengo una oportunidad, como parte por parte, qué es lo que nosotros queremos con este recurso. Parte de eso ya lo hemos dicho, pero quisiera puntualizar el petitorio. Okay. Nosotros en el petitorio decimos que queremos que el Tribunal Supremo de este legítimo declare la nulidad del memorándum de entendimiento. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque no son representantes legítimos quienes ahí están, y va en contradicción con lo ya decidido por quienes actuaban como representantes legítimos de los venezolanos en la Asamblea Nacional del año 2015, respecto a la legitimidad de Nicolás Maduro, que es otro punto muy importante que también mencionaste, porque se habla y se sigue hablando como que si no hubiera habido declaratoria de abandono del cargo, como que si no hubiera habido nunca una condena de Maduro Moro con una boleta de encarcelación pendiente, inclusive una recompensa ofrecida, y parece que nada de eso hubiera sucedido, porque aquí estamos tranquilamente ignorando todo esto y tratando esa negociación, ¿verdad? En el segundo punto pedimos que la Sala Constitucional de ese tribunal además declare que haya participación política directa a través de representantes debidamente electos, porque quienes suscriben ese memorándum de entendimiento, ¿verdad?, se han atribuido una representación del gobierno y del pueblo de Venezuela que no ostentan. Alguien nos decía por allí en una entrevista que tuve ayer, creo que la viste, que eso era un señalamiento muy fuerte contra los miembros de la comisión que están suscribiendo ese memorándum de entendimiento, ¿verdad? Yo digo que explicaba que no estamos haciendo un señalamiento contra las personas, no es personal, sino es de la legitimidad y de la condición o no de representantes del pueblo de Venezuela. Entonces, el Tribunal Supremo de Justicia también le solicitamos que en sala constitucional se pretende ignorar lo que son hechos completamente comprobados y tangibles, como la ilegitimidad de las personas en nombre de un gobierno que dejó de serlo hace tiempo. Y también yo quería hacer el énfasis en que de nuestra parte, de la parte demócrata, vamos a decirlo así, y de quienes nos apoyan, también hay una pretensión de ignorar una situación que está sucediendo con la presidencia interina, que es que no puede la presidencia de Guaidó, porque la norma no está prevista en esos términos, no era para un tiempo tan largo, y bueno, hasta se cumplió el periodo de él como presidente de la Asamblea. Además de eso,
fungió como presidente de la Asamblea, presidente del Ejecutivo al mismo tiempo, lo cual es inaceptable. Bueno, todas esas cosas que hemos señalado reiteradamente. Lo que yo quiero, doctora Juana, es que la gente entienda por qué nosotros estamos interponiendo este bueno, en primer lugar, para que no se... En primer lugar, yo pienso, doctora, que las personas que somos demócratas, que creemos todavía en la justicia y las leyes, que no somos golpistas, que creemos que la vía institucional pacífica y constitucional es válida, independientemente de cuáles sean los resultados, porque las dos consultas populares que se han hecho en Venezuela son completamente válidas. Y además está ese mandato pendiente, el de la consulta popular del año 2020, especialmente la de diciembre de 2020. Por eso nosotros seguimos estos caminos. Nosotros no tenemos otras vías que no sean esas. Y en consecuencia, actuamos en consecuencia. Ahora bien, el hecho de que no se hayan producido resultados concretos de estas acciones civiles y legítimas que estamos realizando, no significa en ningún caso que no vayan a ser concretadas en el momento de recuperar el Estado de Derecho en Venezuela. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo. De la misma manera como los defensores de los derechos humanos que están siendo perseguidos ahora están haciendo recopilación de todos los hechos, destrucción del sistema de derechos humanos que en Venezuela, y al momento de que se haya que ir a un tribunal a presentar lo que ha sucedido, ellos tienen todo el expediente completo de lo que ha pasado. Entonces, por eso es la persecución, por eso es incluso hasta la tortura de defensores de derechos humanos, como el caso de Tarazona. Por eso la situación que tenemos en Venezuela es gravísima y tenemos que ir internacionalmente a buscar justicia. Esta justicia que esperamos nosotros nos dé o nos conceda el Tribunal Supremo de Justicia del Exilio, tendrá consecuencias internacionales. Tiene ahora que la comunidad internacional decidir, dense cuenta de lo que les voy a decir, decidir si eso que nosotros no, que es ese entramado institucional que se montó a los fines de conseguir la justicia en Venezuela, tiene eco en la comunidad internacional, y si son verdaderas las palabras de los principios enunciados de autodeterminación de los pueblos, y además, por supuesto, de que eso se traduzca en una realidad de reconocimiento por parte de los gobiernos más importantes del mundo a los fines de que en Venezuela se recupere la libertad en algún momento futuro. Y ese es precisamente el pulso, o lo que queremos nosotros dar a demostrar, de que no necesariamente las cosas se han perdido por el hecho de que nosotros no tengamos las armas que en este momento dispone el poder en Venezuela para conservarse. Entonces, siempre vamos a disponer de la palabra, vamos a disponer de la verdad de la que disponemos, y por supuesto de los procesos que necesariamente se tienen que dar para que sean efectivos. Yo quería recalcar a quienes nos escuchan que es muy cierto, ¿verdad?, que la parte de la, vamos a decir, la dificultad para llevar a cabo los pronunciamientos del Tribunal Supremo de Justicia legítimo existe, pero también es verdad, y es muy bueno que lo haya aclarado, que llegará el momento en que eso tendrá todo su valor, y así nosotros lo señalaremos y lo haremos que suceda en el momento oportuno. Entonces yo quería seguir destacando del petitorio que tenemos aquí, ¿verdad?, que nosotros le pedimos también, en relación con lo que acabamos de comentar, al Tribunal Supremo que combine a la comunidad internacional para que haga viable el tan manoseado y poco respetado principio de la autodeterminación de los pueblos, y tiene los fondos suficientes de los la ayuda venezolana a financiar la reelaboración de un registro
de electores venezolanos que garantizan nuestra participación política tanto dentro como fuera de Venezuela. Porque ese es uno de los problemas mayores que nosotros tenemos, es el registro electoral que no refleja ni remotamente quiénes son los votantes nuestros y quiénes son los que están en capacidad de votar dentro de Venezuela y fuera de ella. Entonces quería destacarlo porque eso hace, mientras más venezolanos se estén yendo, pues menos votantes en contra tendrá el régimen, porque es absolutamente claro que el que se está yendo de Venezuela no va a votar por la permanencia de Maduro en el poder, pero obviamente. Tiene derecho a hacerlo, y nosotros tenemos que hacerlo. El derecho. Exactamente, pero lo que quería destacar que entonces tenemos que insistir en eso, porque al régimen le conviene que ese REP nunca sea actualizado. Por supuesto, no solo que no se actualice, sino que aún actualizado no tenga acceso estando fuera del país. Entonces, lo importante aquí es que existan mecanismos por parte del Consejo Nacional Electoral legítimo que se pueda constituir en el exilio para que los venezolanos afuera tengan la posibilidad de emitir su voto una vez demostrado que son venezolanos y mayores de 18 años, que son los únicos requisitos que existen en el país para votar. Exactamente. Pero están añadiendo otros muy convenientes. Sí. Entonces, ahora están añadiendo como requisito para votar que uno sea legal en el país en donde está, que es una cosa que no depende de ningún venezolano, si depende de la autoridad de los países en donde están. Entonces, esa es una aberración que queremos que este tribunal también resuelva, y también, por supuesto, que los venezolanos buscar los mecanismos que en este momento existen en un régimen que yo he llamado un régimen electoral provisional, mientras tanto se recuperan las libertades en el país. Porque ¿qué es lo que pasa? Tenemos que ir hacia mecanismos inéditos, doctora. Tenemos que ir hacia la creatividad, como decía el credo de Guillermo Sola, la creatividad del venezolano a los fines de poder lograr salir de esta pesadilla. Si nosotros seguimos una ruta completamente amarrada, metida en un corsé a los cuales nos está llevando estos individuos, yo no sé, o sea, a mí no me gusta entrar en temas de insultos ni nada de eso, pero realmente no puede ser posible que nos estén llevando, como bien dice, como dicen en el interior, enguacalados a los venezolanos a votar en unas elecciones en donde el régimen con toda seguridad va a salir ganando. Entonces nosotros tenemos que salir de ese corsé, tenemos que buscar mecanismos creativos y por supuesto completamente inéditos para poder lograr lo que nos estamos pretendiendo, que es conseguir la libertad de Venezuela. Y esto no necesariamente implica que nos vamos a armar o vamos a caernos a tiros aquí, no, sino el reconocimiento que la comunidad internacional tiene que darle a unos venezolanos electos por esos mecanismos inéditos a los fines de desplazar a quienes ilegítimamente están ocupando el poder en Venezuela. Ese es el objetivo final que estamos tratando de perseguir con esto, a través de mecanismos constitucionales, pacíficos y electorales, que es lo que nosotros siempre hemos intentado a través de esta cruzada que nos hemos montado desde la sociedad civil. Eso también lo estamos buscando a través de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente de carácter originario, que no debo dejar de repetir, necesariamente se tenga que hacer o tenga que ser convocada por ese gobierno que resulte electo a los fines de poder reinstitucionalizar y, así como dice la Iglesia, refundar la nación. De eso se trata, para que un gobierno realmente electo por la vía correcta y nominal en Venezuela, después de haber sido desplazados quienes ilegítimamente ocupan el poder en Miraflores, entonces puedan elegirse sin ningún problema para que efectivamente podamos reconstruir a Venezuela de la manera adecuada. Sí, es así, es muy cierto lo que has dicho, y ya nos queda poco tiempo para terminar, pero no quería dejar de enfatizar una característica muy puntual
de todo este presunto diálogo, de la manera en que se lleva por los presuntos representantes. Todo es presunto, como los abogados decimos, es una ficción jurídica, nada existe. Bueno, resulta que para sentarse a negociar, entonces hay que empezar, por ejemplo, con cosas tan pequeñas como aprobar que le quiten las sanciones económicas que le tienen al régimen de Venezuela para entonces empezar a hablar. Es decir, antes de empezar a hablar, si es que ellos nos representaran, tendríamos que conceder lo que es el objetivo de la reunión, lo cual es totalmente absurdo. Pero además de eso, quiero enfatizarles a quienes nos están oyendo que estamos defendiendo con este recurso el derecho de los venezolanos a cambiar este régimen y recuperar la democracia, y que de eso se trata. Y también que necesitamos, estoy de acuerdo totalmente, una constituyente que cuando se convoque reinstitucionalice a Venezuela, porque Venezuela necesita una refundación, como también lo dijo la conferencia episcopal, y bueno, eso también vendrá para poder volver a tener una vida, porque realmente Venezuela está en este momento en una situación de quiebra económica y moral. Y eso lo saben y lo comparten quienes nos oyen y quienes nos ven en este momento, y no vamos a ceder en el ejercicio de esos derechos. Entonces, te doy las gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Si quieres decirle algo más a nuestros oyentes, ya para... Que no dejemos, somos resilientes. No podemos dejar de descansar en la lucha por la recuperación de nuestros derechos. Este es un paso más que estamos realizando. Este no va a ser el último en ese camino que nos hemos trazado para la recuperación institucional del país. Institucional, y quiero recalcar mucho ese término, institucional del país, de manera tal de que cuando exista institucionalmente un cambio que nos deben a los venezolanos, un cambio institucional y verídico, entonces podamos reconstruir este país que lamentablemente han destruido de una manera artera quienes en este momento ocupan ilegítimamente el poder en Venezuela. Muchísimas gracias, doctora, y seguimos en esta lucha. Seguimos, porque no hacer nada no es una opción. Así es. Hasta el próximo martes.